Hola a todas, todos y todes, soy Pilar García Navarro y antes que nada quiero dar las gracias a las coordinadoras del simposio, a Sara Mariscal y a Carmen Vázquez, por haber aceptado esta propuesta, cuyo título es Juegos y movimientos sociales, experiencias lúdicas para una revolución feminista. También así por permitirme compartirla en este encuentro. En primer lugar, me gustaría explicar brevemente el planteamiento de la ponencia, es decir, de qué voy a hablar y desde dónde voy a hacerlo, por aquello de respaldar la idea del conocimiento situado que propusieron epistemólogas feministas como Donna Haraway y Sandra Harding. La comunicación que presento tiene que ver, por un lado, con la trayectoria investigadora y, en particular, con la etnografía que realicé en los movimientos feministas en Madrid entre los años 2017 y 2020 para mi tesis doctoral. Y por otro lado, la ponencia es fruto de mi interés personal por los juegos y en concreto por los juegos de mesa. Si para el feminismo desde los años 70 del siglo XX lo personal es político, también lo personal es teórico, como apuntó la antropóloga Carmen Gregorio. Esta ponencia es un intento por aunar y seguir dichos postulados. Mi objetivo es presentar algunas reflexiones preliminares de una investigación todavía en curso, acerca de la capacidad transformadora de las experiencias lúdicas en el campo de la militancia feminista. Pero, ¿por qué una investigación sobre juegos y movimientos feministas? Con un pasado 8 de marzo, otra vez masivo en muchas ciudades del Estado español, se ha vuelto a confirmar la potencia desatada por los feminismos durante la última década. En 2015, estos movimientos iniciaron a nivel internacional un ciclo de grandes protestas caracterizadas por su masividad y su radicalidad. Este conjunto heterogéneo de movilizaciones consiguió interpelar a amplios sectores de mujeres en diversos territorios, dando pie a un proceso de extensión que también ha calado en el mundo cultural. El ámbito lúdico no ha escapado a este proceso, como digo, y la creación de juegos de mesa con perspectiva de género ha aumentado durante estos últimos años, con el objetivo de concientizar y promover la igualdad en las sociedades contemporáneas. Sin embargo, ¿qué hace que un juego sea feminista? ¿Su contexto de producción? ¿Sus objetivos de aprendizaje? ¿Su diseño? Es decir, su arte, su narrativa, sus dinámicas, sus mecánicas. Esta discusión en torno a los procesos de creación y diseño de juegos con perspectiva de género se ubica en un marco más amplio de cuestionamiento sobre el alcance y el legado de las recientes protestas feministas. ¿Es suficiente con que los juegos se llenen de mujeres? ¿Qué tipos de mujeres aparecen representadas? ¿Sobre qué dimensiones? ¿Qué narrativas, acontecimientos y genealogías reconstruyen? En este contexto y marco de discusión, considero necesario un análisis de estas experiencias lúdicas desde los estudios de los movimientos sociales, que atienda tanto sus potencialidades como sus limitaciones respecto a la lucha feminista. La presente investigación no aborda la totalidad de las experiencias lúdicas existentes, sino que se basa en la aproximación de una veintena de juegos divididos en juegos de cartas y de tablero. ¿De qué tratan? Buena parte de estas creaciones nacen precisamente de la ausencia de mujeres en los juegos y parten de una readaptación feminista de los clásicos, el quién es quién, la oca, el trivial, 7 familias, etc. Están basadas en mecánicas convencionales. Son juegos de preguntas y respuestas, de memorizar, coleccionar y emparejar, de tirar dados. La gran mayoría sigue una metodología de aprendizaje basado en juegos y tiene como objetivo fomentar el conocimiento histórico o dar visibilidad a la aportación histórica de las mujeres en la sociedad. ¿Cómo se han creado? Este tipo de juegos suele ser cuidadoso en su diseño respecto al arte y la narrativa. La selección y la representación de las figuras femeninas responde a un enfoque feminista y en algunos casos interseccional, subrayando la diversidad de las experiencias de mujeres atendiendo no solo al género, sino a otros factores como la raza y la clase social. No obstante, en muchos de ellos sigue presente la tensión entre lo individual y lo colectivo, resaltando figuras individuales de mujeres, mientras que el componente de proceso
de cambio y de movimiento acaba diluyéndose. Además, es cuestionable que una parte de estos juegos reconozcan el desarrollo laboral o profesional como campo prioritario y desatiendan otras dimensiones vitales. Sin embargo, en lo que respecta al diseño de las dinámicas y de las mecánicas, se observan algunas limitaciones. Si nos apoyamos, por ejemplo, en modelos para comprender el comportamiento de las jugadoras en estas experiencias, como la tipología de jugadores de Richard Butler, podemos identificar que una gran parte de ellos siguen privilegiando los roles de killers o achievers. Este modelo fue criticado por ofrecer un planteamiento demasiado estático, y de ahí que autoras como Amy Jo Kim hicieran propuestas en torno a las dinámicas asociadas a acciones. No obstante, aunque la aplicación de este modelo más flexible, la dinámica preferente sigue siendo la competición y la colección, a excepción de juegos de mesa cooperativos diseñados así expresamente. De esta manera, podríamos avanzar que, pese a la intención de crear juegos feministas poniendo énfasis en la elaboración de contenidos, no parece existir de manera generalizada una revisión crítica de los valores que subyacen a sus dinámicas, en ocasiones de carácter patriarcal: la competición, la dominación, la jerarquía, la acumulación, y sin cuestionar las estructuras de poder que los reproducen. ¿Quién los ha creado? Muchos de estos juegos son resultado de iniciativas institucionales, empresariales, de autoempleo o emprendimiento. Otros han sido creados en el marco de proyectos editoriales o educativos, y algunos, un sector más minoritario, por organizaciones o colectivos feministas de diversa índole. Es sobre estos últimos sobre los que se centra la propuesta analítica de esta ponencia, dado que son los movimientos sociales precisamente los sujetos políticos que tienen como objetivo transformar la sociedad. Me interesa profundizar en los modos en que trasladan este objetivo con una mirada crítica y social al campo lúdico. Esta investigación, como digo, se centra en las experiencias lúdicas creadas desde los movimientos feministas por colectivos o activistas. Concretamente, explora aquellas vinculadas al Movimiento Autónomo de Madrid y a la Casa Pública de Mujeres Escalera Caracola o ECA, espacio político transfeminista de referencia en la ciudad desde 1996. La selección de estas experiencias no solo responde a que pertenecen al ámbito de la militancia, sino a que han tenido como un apoyo masivo en sus campañas de micromecenazgo, ya que se han convertido en un referente lúdico en el campo feminista. La propuesta ha sido incluso adoptada por otras asociaciones y territorios del Estado español. La primera de estas experiencias lúdicas, Feminismos Reunidos, fue creado por Sangre Fucsia, un colectivo dedicado a proyectos radiofónicos a través de la pasión de sus integrantes por los juegos. El juego de preguntas y respuestas, inspirado en el clásico Trivial, tiene como objetivo aprender sobre genealogías feministas y construir narrativas colectivas a través del entretenimiento, de la diversión, es decir, que tiene un fin lúdico para poder jugar con las amigas. Respecto a la elaboración de contenidos, las autoras pusieron especial énfasis en que las preguntas contemplaran la historia colectiva, diversa y activista de los feminismos, sin ninguna pretensión universalista. Sin embargo, la principal crítica que recibieron una vez el juego se hizo popular fue su dificultad, lo que generaba una cierta frustración entre las jugadoras. Al respecto, cabe tener en cuenta, más allá de la especificidad de los contenidos, el contexto de producción en el que nace, puesto que la extensión del feminismo de los últimos años ha permitido la incorporación de muchas mujeres que no habían militado o participado en las movilizaciones antes, por lo que el entramado feminista les es todavía poco cercano. Sin embargo, sorprende que el proceso de diseño no contemplase la exploración crítica de sus dinámicas y mecánicas. Durante su gira de presentación, además de las partidas de prueba, realizaron partidas colectivas que dinamizaban las propias integrantes de Sangre Fucsia. Una vez arrancada la edición,
Para contrarrestar las dinámicas propias del trivial, basadas en la competición por adivinar respuestas, la dinamización proponía la flexibilidad de reglas o reglas consensuadas in situ, la cooperación entre equipos, la invención de comodines, etc. Es decir, buscaron formas colaborativas de jugar. Tras estos aprendizajes, las creadoras concluyeron que Feminismos Reunidos era poco jugable y se propusieron hacer un juego más fácil e intuitivo, no solo a nivel de contenidos, sino de jugabilidad, donde el azar tuviera un papel más importante. La segunda de estas experiencias lúdicas, Feminist Time, fue creada por las activistas de la ECA y también por algunas integrantes de Sangre Fucsia. En él, la elaboración de contenidos estuvo atravesada por la búsqueda de formulaciones que pusieran en valor los procesos colectivos que nutren el cambio social y que no atomizaran la idea de movimiento social. Esta experiencia tiene un marcado enfoque interseccional, decolonial y transfeminista por el contexto en el que nace, definido por las disputas tanto dentro y fuera del feminismo por su capital político, social y cultural, el que había llegado a acumular durante esos años de grandes movilizaciones. Aunque sigue favoreciendo las dinámicas de colección y competición de su referente Timeline, apuesta por la idea de tiempo en espiral en lugar de lineal, apoyándose en la crítica decolonial a la historia secuencial que plantea el progreso como un proceso universal y homogéneo, que avanza de lo atrasado a lo avanzado, de lo subdesarrollado a lo desarrollado. Para finalizar, el acercamiento a estas experiencias lúdicas nacidas de proyectos activistas permite avanzar algunos resultados preliminares respecto al análisis del juego como herramienta de transformación social, orientados a la necesidad de profundizar de un modo crítico en los contenidos y los objetivos de aprendizaje, así como en los procesos de diseño respecto a las mecánicas y las dinámicas, no solo a la estética. La capacidad transformadora de las experiencias lúdicas con perspectiva feminista se expresa en su potencialidad para generar encuentro, compartir conocimientos y proyectos, construir colectivamente procesos narrativos o reconstruir her story. Ahora bien, para contribuir en experiencias transformadoras, no debemos descuidar las relaciones en las que se basan o se potencian desde lo lúdico. En el caso de un proyecto activista feminista, unas relaciones, unas prácticas políticas que apuesten por la interdependencia, la cooperación y los cuidados. Por ello, es conveniente que la mirada crítica y la perspectiva feminista atraviesen todas las fases y los elementos de diseño. El reto es, entonces, pensar cómo podemos crear juegos para, además de aprender, practicar feminismo en nuestras vidas. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Hasta pronto.